Muchas veces las personas cuando se acercan para el sacramento del matrimonio, una de las preguntas que hace es cuáles son los requisitos, qué necesita para poderse casar. Y a veces esa pregunta yo entiendo que la gente lo que considera es que para el matrimonio se necesitan cierta documentación, ciertos papeles. Entonces normalmente uno le dice, mire, necesita la partida de bautismo, la de confirmación, este documento, este otro y este otro. Muchos de ellos dicen, yo no estoy confirmado. Hay otros que dicen, es que yo no estoy tampoco bautizado. Como la pregunta que hicieron fue cuáles son los requisitos, entonces consideran que el bautismo y la confirmación son requisitos. Y entonces cuando las cosas se toman simplemente como requisitos y no como sacramentos que se asumen en la vida para vivir cristianamente el camino de santidad, entonces quieren llenar esos requisitos de la manera mucho más rápida posible. Como que a ver si me bautizan ya y me confirman ya, o no encontré la partida de bautismo, a ver si me vuelven a bautizar otra vez. Mucha gente lo plantea así. Es que yo sí estoy confirmado, pero no aparece la parte de confirmación, a ver si me vuelven a confirmar otra vez. Entonces la gente habla de eso, ¿no? Es que vuélvanme a bautizar para cumplir el requisito y tener el papel, o vuélvanme a confirmar para cumplir el requisito y tener el papel. Mientras nosotros no dejemos de entender las cosas como requisitos, a nosotros nos va a costar mucho trabajo poder hacer procesos de vida cristiana. Es más, todavía hay gente que maneja el lenguaje de que vamos a hacer tal cosa para salir de eso, vamos a bautizarlo ya para salir de eso, que haga la primera comunión para salir de eso, que haga la confirmación para salir de eso. La gente, todas estas cosas o son un requisito o son para salir de eso. Y resulta que si se vuelven requisito o son para salir de eso, nunca las haremos bien. Y aunque estemos bautizados, no viviremos cristianamente nuestra vida. Aunque estemos confirmados, simplemente cumplimos un requisito, estoy confirmado y ya. Pero de ahí en adelante no sé absolutamente más nada ni me importa. A mí siempre me ha gustado poder reflexionar un poquitico en torno a lo que fue el proceso de fe de los apóstoles, que fue un proceso largo, que no fue para ellos un requisito, que primero tuvieron que vivir con Jesús 3 años. Durante esos 3 años estuvieron con Él, anduvieron con Él, lo escucharon, vieron sus signos, le aprendieron. Pero aún así, hasta después de resucitado Jesús, ellos tuvieron que aprender muchas cosas. Tuvieron que entender y asimilar en el corazón la experiencia de la resurrección. Tuvieron que comprender cómo fue esto, qué fue realmente aquí lo que pasó. ¿Está vivo o no está vivo? Y eso no se hace de un día para otro. Eso no es como que sencillamente uno le diga, mira, sí, está vivo y ya. Acuérdense que cuando María Magdalena fue y contó a los apóstoles que había visto a Cristo resucitado, ellos fueron al sepulcro a cerciorarse. Cuando Jesús resucitado se le aparece a ellos que están encerrados, dice el texto bíblico que ellos se asustaron porque pensaron que era un fantasma. Cuando los discípulos de Emaús se encuentran a Jesús en el camino, ellos también se asustan cuando Jesús desaparece después de la fracción del pan. Cuando Jesús aparece inicialmente a los apóstoles, no estaba Tomás con ellos y Tomás dice, yo también tengo que cerciorarme, yo necesito tener la experiencia. Los apóstoles hicieron un camino catequético, hicieron un camino de fe. Y cuando estaban ya con el corazón inflamado por la noticia, el Espíritu Santo llega a ellos y ahí es donde empiezan a predicar el Evangelio. Pero yo siento que hubo cosas en el camino después de Pentecostés que empezaron en medio del entusiasmo a debilitarse, tal vez, creo que no es la palabra, como que a no hacerse correctamente. Es una especie de cuestionamiento respetuoso que yo hago en torno al proceso de lo que pasó después de Pentecostés, con la gente que escuchaba la predicación. Dice el texto del Evangelio de hoy de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, que el día de Pentecostés Pedro estaba evangelizando, Pedro estaba hablando.
Y entonces decía con toda seguridad: conozca la casa de Israel que Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. El discurso de Pedro es mucho más largo. Aquí está una síntesis. Después que escuchan a Pedro, le preguntan: ¿qué tenemos que hacer? Listo, te acabamos de escuchar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les contesta: conviértanse y sean bautizados, cada uno en el nombre de Jesús. Y entonces termina el texto diciendo: los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas 3,000 personas, inmediatamente después de una predicación. Y la pregunta que yo me hago es: ¿y el proceso catequético que cada uno debía haber recibido? ¿Dónde está el proceso personal que cada uno tiene que hacer? Yo espero estar haciéndome entender, porque ¿qué tal? ¿Con qué firmeza, con qué contundencia puede uno entender que una sola predicación sea suficiente para uno ser un proceso de cristianización? ¿Y qué tal que lo que uno haya escuchado sea sencillamente producto, le haya producido uno grandes emociones, y uno en medio de la emoción diga: uy, sí, yo también me quiero bautizar, y que después del bautismo quede eso en nada, y que entonces uno diga: realmente yo no creo en esto, yo cristiano no quiero ser? ¿Qué creo yo que pudo haber pasado? Y sé que me estoy metiendo en un terreno muy pantanoso, pero la pregunta que me hago es: ¿hasta dónde los que se bautizaron ese día, después de la predicación de Pedro, siguieron plenamente convencidos de todo lo que debían vivir? Porque fíjense, cuando la gente empezó a unirse a ellos, que se unían por grandes cantidades, dice el texto de hoy que ese día se bautizaron como 3,000. ¿Ustedes saben qué es bautizar 3,000 personas en un solo día? Eso es una montonera. Y claro, cuando uno se bautiza pero no está catequizado, cuando uno se bautiza pero no entiende todas las cosas del Señor, uno empieza a vivir la fe como a uno le parece. Por eso hay gente que está bautizada sin procesos catequéticos, que viven la fe como a ellos les parece. Simplemente los bautizaron, y cada uno se va imaginando cosas y le va añadiendo cosas a su fe y le va quitando cosas a su fe. Y por eso la gente termina muchas veces diciendo: yo soy católico pero no soy practicante. De allí deriva eso. Cuando uno se hace bautizar sin un proceso de interiorización, sin un proceso catequético, que uno diga: yo llego al sacramento con absoluta convicción. Y no me refiero solamente al bautismo, me refiero a la confirmación, me refiero al matrimonio. ¿Cuántas personas llegan al matrimonio sin estar convencidas de eso? Sin saber exactamente en qué es lo que se están embarcando. ¿Cuánta gente después de confirmada, que se supone que la confirmación es el sacramento de la madurez cristiana, y subrayo eso, madurez cristiana, porque hay gente confirmada que termina saliéndose de la iglesia católica para volverse evangélica, si se supone que eran cristianamente maduros? Si uno es cristianamente maduro y se confirma, en teoría uno nunca debería salirse de su iglesia. ¿Y por qué se sale siendo confirmado? Porque algo pasó en el camino que uno no lo interiorizó. Ese es el peligro de uno no interiorizar las cosas que uno vive y las cosas que uno cree. Hay retiros espirituales que cuando la gente termina, ciertamente que tienen tocado el corazón. Yo he vivido una experiencia muy bonita, pero también las experiencias bonitas de todos los retiros espirituales hay que dejar que se decanten un poquito y que se amancen las aguas, para no terminar haciendo cosas de las cuales uno después se puede arrepentir.
Se los digo porque después de ciertos retiros espirituales hay gente que sale a dar su testimonio y lo primero que salen a decir acá es: nunca me había casado con mi mujer, ahora le quiero pedir aquí matrimonio delante de todo el mundo. Y todo el mundo aplaude. Y después cuando pasan la semana dicen: no, yo matrimonio contigo no quiero. Porque se les pasó la emoción. O se dan cuenta que si se casan, no debieron haberse casado. Se les bajó la emoción. Uno no puede vivir la fe a punta de la emoción de lo que inmediatamente siente en el momento. Miren, si hay algo propio del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo produce en el corazón mucha paz, mucho discernimiento, mucho gozo, pero le permite a uno poder vivir procesos permanentes. El Espíritu Santo no es de fogonazos. El Espíritu Santo no es gasolina. De esos que cuando se le mete un fósforo hace una llamarada explosiva, pero inmediatamente se consume por lo volátil de sus gases. El Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo no es gasolina que produce explosiones que se apagan enseguida. El Espíritu Santo nos permite a nosotros poder hacer un proceso que no todo el mundo quiere hacer. Hay gente que solamente quiere vivir de fogonazos. Ese día de Pentecostés, la gente que escuchó a Pedro en su predicación estaba tan emocionada, que le dijeron: ¿qué tenemos que hacer? Pedro le dijo: conviértanse y bautícense. Y 3,000 de una se bautizaron, 3,000. Pero ¿qué pasó con esos 3,000 después? ¿Creen ustedes que realmente esos 3,000, por el hecho de ser bautizados, fueron gente que hizo camino fiel al Señor? No todo el que se bautiza hace camino fiel en el Señor, ni el que se confirma, ni el que se casa. Entonces lo que quiero decir con esto es que hagan procesos. Pónganse en la tarea de: yo voy a educar mi fe, yo voy a estudiar mi fe, voy a empezar a orar. Quiero darle raíces a mi relación con Dios, raíces. Nuestra relación con Dios no es simplemente una relación de ramas o de tronco, es una relación de raíz, raizal, porque en la raíz es donde está la vida. Ahí es donde está la vida. Y hay relaciones con Dios que no tienen raíces. Y por eso cuando viene la tempestad, nuestro árbol es arrancado. Y por eso no produce fruto nunca. En cambio, la relación con Dios que tiene raíces, esa no lo arranca ni la más fuerte tempestad, porque tiene de dónde agarrarse. Fórmese, edúquese, eduque su fe. No se contente con la misa, no se contente con mi predicación. No crea que yo todo lo digo acá. Lea la Sagrada Escritura, haga curso, fórmese, pero fórmese bien. No se ponga a leer cualquier tontería que comparten en internet, que lo único que hacen es desvirtuar y despotricar de la fe y de la iglesia. No le coma cuento a la gente que odia la fe. Los que odian no tienen nada para enseñar. Solo los que aman tienen mucho para enseñarnos. Y es necesario que usted entienda a quién le escucha. A los que odian y hablan mal de los demás, o a quienes aman y saben defender. Piense muy bien en de quién está dejando usted sembrar en su corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,